Venimos viendo, ¿cierto? Muestra a Israel que estaba siendo esclavo de Babilonia, el rey de Babilonia, perdón, el rey de Israel, que había sido por tiempo, ¿cierto? Era Josías, ahora muerto. Mientras el rey de Israel servía, pagaba los impuestos a Babilonia, no había problema. El tema es que ahora, ¿cierto? Los hijos se quieren emancipar, pero no emancipar con la ayuda y el poder de Dios, sino buscando otros poderes terrenales, ¿no? Y aparece allí que se sublevan y empieza todo esto, ¿no? Esta decadencia. Por otro lado, Dios le presenta mensajes bien claros, la prosperidad, ¿cierto? Nace la fuente de la prosperidad para ellos estaba íntimamente relacionado con la espiritualidad. Dios le manda mensajes precisos a través de Jeremías, y entonces allí me quedo con esto. Un Jeremías que ve todo el contexto. Baruc no estaba acompañado, Baruc no acompañaba a alguien cualquiera. Baruc acompañaba a uno de los mayores profetas en cuanto a no tener pelo en la lengua, como decimos comúnmente, ¿no? Y el autor bien lo menciona en el último párrafo del día domingo, dice: Jeremías no tenía miedo de mantenerse firme en favor de la palabra de Dios, aun cuando se consideraba que era políticamente incorrecto hacerlo, ¿no? Un hombre que decía allí puntualmente. Y entonces aparece allí en el día lunes el escriba de Jeremías el profeta, y ahora un Baruc, ¿cierto? De que cuando Jeremías empieza, ¿cierto?, a recibir revelación, inspiración, Baruc era el que escribía, ¿no? No sé si vos tenés allí el pasajecito, Maximiliano. Jeremías 36:4 dice: y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Bueno, el autor utiliza este versículo para, entrarnos en lo que sería el proceso de inspiración, ¿no? De revelación, inspiración, que no sé, muchas veces cuando nosotros, cómo lo veían ustedes, pero cuando uno de repente era niño veía que el proceso era como que Dios dictaba y el hombre escribía, ¿no? Era como que en muchos dibujitos tal vez, recuerdo cuando era niño, ver esa mano, como que tomaba una mano humana, sí, dirigiendo las palabras que había que escribir. Y eso tal vez ha quedado en la mente de mucha gente. Sin embargo, Dios en ningún momento hizo eso. Él dio la palabra, el humano la unió con sus palabras para llegar a sus semejantes. Y esto fueron palabras de Dios a Jeremías. Jeremías la transmitió a Baruc, que las escribió para que nosotros las pudiéramos tener hoy. Exacto. Dios ilumina los pensamientos de distintas maneras, a través de visiones, otras veces a través de su voz audible, pero entonces ahí está en el ser humano, ¿no? Expresar la idea, el mensaje que Dios da con sus palabras, ¿no? Por eso los evangelios, qué lindo que verlo, distintos autores, ¿cierto? Allí, distintos escribientes, porque muchas veces nos confundimos como autores en el hecho de que ellos generan, pero ellos solamente escriben lo que ven o lo que han recibido. Sí, Maximo. Y lo interesante es que aún en este proceso Dios no deja solo al profeta, sino que le envía el Espíritu Santo para que le esté allí tirando un poco de letra, para que no se pierdan algún detalle que Dios quiere transmitir a su pueblo, ¿no? Y el autor lindo lo presenta ahí, ¿no? No sé si lo quieres leer ahí, Omar o Maximiliano. En la segunda parte, en la mitad del primer párrafo, dice: esta es una ilustración excelente de cómo actúa la inspiración. Y da las partecitas, qué lindo, ¿no? Qué es lindo que podamos leerlo. Sí, Dios no asume el control físico del profeta Jeremías y mueve su mano al escribir. Más bien, Dios le da visiones y mensajes a Jeremías. Normalmente el profeta formula el mensaje y lo escribe. En este caso, Jeremías no lo escribe, sino que se lo dictó a Baruc, quien fue el que lo escribió. Eso nos hace ver cuán grande es ese Dios que transmite un mensaje que es sagrado porque es palabra santa, pero que lo deja para que nosotros podamos ponerlo en nuestras palabras. Por eso me llama mucho la atención esa parte de inspiración, no de una escritura casi forzada, como podemos ver si vemos esa mano escribiendo, ¿sí? Me parece que esa parte de inspiración nos habla de ese ir y venir entre Dios y el hombre en esa escritura.
Y el hecho es que no termina allí el trabajo del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo ilumina allí al profeta, el profeta con sus palabras vierte el mensaje, cierto, escrito, o lo da en forma audible, pero a su vez también la obra del Espíritu Santo es hacernos entender a los oyentes. Entonces ahí aparece, ¿cierto?, no solamente el que da, sino también el que recibe necesita de la ayuda del Espíritu Santo para poder interpretarlo, y además no solamente de entenderlo, interpretarlo, es decir, tener que aplicarlo en la vida de cada uno. Es decir, la obra del Espíritu Santo es dando, ayudando a expresar, ayudando a recibir y ayudando a aplicar. Así que por eso necesitamos el Espíritu Santo en todos los aspectos de nuestra vida. Así que necesitamos pedir cada vez, ¿no? Cuando abrimos la palabra de Dios, aquí tenemos cierta parte, pero la otra parte es que esto que está aquí en la Escritura ahora sea receptiva en nuestra mente, en nuestro corazón, y la podamos aplicar. Así que qué importancia de que le demos lugar a que el Espíritu obre, ¿no?, en todo. Ahí, mientras mencionabas eso que tenemos por escrito, fíjate la importancia que le da, porque esas palabras de Dios no fueron escritas en cualquier cosa o en cualquier lugar, sino que era un rollo especial. El pergamino era uno de los lugares más caros en los que se podía escribir en aquel entonces. Sí. Y en eso escribe Baruch las palabras de Dios. Sí. Me hace pensar que tenía una importancia sublime todas estas palabras, ¿no? El hecho es que sí, ¿no? También era lo que teníamos en la época más también aconsejable. El hecho es que Dios siempre utilizó instrumentos. Es decir, Dios le dio a Jeremías, tenía una virtud, allí él es el que hablaba directamente o recibía directamente de Dios, pero aparece entonces, lo compensa, la falencia de Baruch, de Jeremías aparece compensada por Baruch. Es decir, Jeremías no escribía, aparentemente no escribía, entonces Baruch es el que escribía, ¿no? Así que yo digo cómo Dios utiliza distintos instrumentos y cómo nosotros podemos sentirnos útiles. Es decir, yo puse aquí, Dios no anula sus instrumentos durante el proceso de inspiración. Hay distintos instrumentos humanos y a todos nos utiliza para algo. Es decir, yo no debo sentirme disminuido porque yo quizás no ocupo aquel lugar, pero Dios ocupo algo, alguna parte de ese proceso, ¿cierto?, de proclamación. Yo ocupo una parte, y qué lindo que nosotros podamos tener eso bien claro para sentirnos con estima de que Dios allí, ¿cierto?, nos toma a todos por igual. ¿Qué otra cosa podemos decir en este día domingo? Dice el escriba de Jeremías, ¿no? Sí, es interesante que hoy hablábamos de que hay personas que consideran la Biblia como ese libro mágico, sí, y lo dejan al lado de la mesita de luz o se lo ponen debajo de su almohada para tener un buen sueño. Pero la Biblia no es un libro mágico, es la palabra de Dios, es viva, eficaz, pero cuando la leemos con la ayuda del Espíritu Santo la entendemos y también queremos aplicarla a nuestra vida. Sí. Muchas personas se conforman con con besar la carta de la novia, teniendo la novia al lado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se conforman con simplemente tener la Biblia, pero es mucho más que eso, ¿no? Sí. Porque Dios está por detrás y sin lugar a dudas es su palabra para nosotros hoy. Sí, sí. Y el autor introduce allí otro profeta, ¿no? No solamente estaba Jeremías, sino algunas veces había algunos personajes, vemos en el Antiguo Testamento, que se declaraban profetas. Y este hombre, Ananías, la falsa profecía de Ananías, es un hombre que verdaderamente era bastante avasallador, no solamente en sus palabras, sino en su conducta, ¿no? Jeremías está pronosticando que si verdaderamente el pueblo de Israel no cambia, ¿cierto? Las consecuencias serían desastrosas. Y entonces aparece este hombre, ¿cierto? Y como ejemplo, Jeremías se coloca allí un yugo, ¿no? Se coloca un yugo para decir, ustedes van a ir esclavos, van a terminar mal, van a ser deportados, van a ser llevados a Babilonia. Y entonces viene este hombre augurando cosas positivas, totalmente desenchufado, desenganchado de la palabra de Dios. Y creo que el autor es bien claro en esto, ¿no? La revelación, supuestamente, entre comillas, la nueva revelación no anula a la revelación anterior, sino se apoya en la revelación anterior. Y lo que dice justamente lo que aparece en la historia de este hombre, es que Ananías, mientras Jeremías predica eso, aparece Ananías y dice, tranquilo Jeremías, le rompe el yugo, le dice, esto hará Dios,
como que todo va a ir bien, va a haber prosperidad, y entonces allí Jeremías como que queda un poquito aturdido, ¿no? ¿Y cómo termina la historia? Termina justamente que el falso muere, porque justamente dice, por esas palabras serás condenado. Así que nos quedamos con estas revelaciones falsas y revelaciones verdaderas, y vamos viendo cómo allí entre medio está Baruch.